Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estamos felices de tener por aquí a nuestra colega Tatiana Vargas. Hola, colegas, ¿cómo están? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien y estén iniciando este lunes con la mejor energía y la mejor actitud. Y bueno, hoy nuevamente tenemos a Tatiana de invitada con un tema muy interesante, muy bonito, muy especial y sobre todo también muy sonado. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Camilo, hola Juliet. Estoy muy bien, muchas gracias nuevamente por el espacio de estar aquí. Estoy muy contenta y como decía Camilo, es un tema, yo pienso que desconocido para muchos. Así es, Tati. Incluso justamente hace unos minutitos antes de empezar a grabar, estaba pensando, este episodio lo tiene que escuchar una de mis tías porque hace muy poco una de mis primas se ha mudado de casa por tema de universidad y demás, y sé que probablemente la está pasando un poco mal, lo está llevando como puede, pero este episodio le va a ir como anillo al dedo. Así que, ¿qué te parece si empezamos? El nido vacío. Este es el título de nuestro podcast de hoy. ¿Y qué es? Nido, hace como esta analogía sobre, digamos, las aves eh, que hacen literalmente su nido, su casa, su hogar, y cuando sus hijitos salen de ese nido y quedan los papás. Entonces, es como la analogía que se hace para explicar esa etapa de la vida de una familia, de una pareja, o mamá soltera o papá soltero también puede ser. Entonces, es esa etapa cuando los hijos ya crecen y salen de casa. Me parece interesante comparando culturas, en este caso norteamericana y nosotros los latinos allá en Colombia, y es que aquí parece que desde siempre hay este chip de que después de que los chicos terminen el high school, que a nuestro equivalente sería el bachillerato, ya ellos como que encuentran o eligen su rumbo y su camino y muchos de ellos salen de casa. Yo pienso que es la mayoría, muy pocos se quedan en su misma ciudad, muy pocos se quedan viviendo en su misma casa. Aquí hay mucho ese fenómeno de vivir con amigos, de vivir con otras personas, de mudarse, de buscar. Siento que en Colombia eso pasa tal vez solamente como en los pueblos pequeños, que yo he visto que se van como a la capital o a la ciudad grande, pero no es tan común como acá. Siento que los papás latinoamericanos o nosotros como familias latinoamericanas somos más aferrados a ese nido, a esa casa, que aquí. Aquí son súper desprendidos y eso es algo que a mí me ha parecido extraño. Hay algo particular, bueno, tú estás en Norteamérica y nosotros en Europa, y mientras la percepción tuya es que allá pues salen mucho más rápido y en Colombia tendemos a quedarnos un poco más de tiempo, aquí la cosa es un poco extrema. Realmente aquí los hijos suelen quedarse con los papás de por vida o hasta una edad muy avanzada. Porque, bueno, por múltiples factores, pero generalmente aquí sí se quedan con los papás. O sea, aquí no sufren del síndrome del nido vacío. Aquí generan problemas porque, bueno, no se ausentan. No son todos, pero sí hay una gran parte de la población. Sí, creo que es algo más a nivel cultural, este tema de formalizar cuestión, por ejemplo, familia, casarme y demás, creo que se lo toman con muchísima más calma. Y en el género masculino, yo he observado también que se inclina mucho hacia más de 35 años, 40, incluso conozco casos de personas de 56, 60 años que aún viven con sus padres. Y en cuestiones femeninas ya hay chicas que, bueno, por cuestión de universidad, quizás sí se mudan, pero tienen siempre su habitación en la casa de los padres y allí es el lugar donde siempre pueden volver. Entonces, como dice Camilo, dudamos que probablemente ese síndrome tenga gran prevalencia por aquí. Fíjate que lo que están planteando es súper guay, sobre todo porque esto hay que resaltarlo. Entonces, en el país donde tú estás, la particularidad es que son muy desapegados y por eso tienden a salir mucho más rápido de sus casas. En nuestro país
somos apegados familiarmente y a pesar de que puede que la transición se demore un poco más, pues usualmente a pesar de que vivimos bajo el mismo techo, pues somos mucho más dados al cariño y al afecto familiar. Y bueno, ya comparado con lo que dice Juliet de lo que se ve acá, es demasiado real frente al desapego, a pesar de que viven bajo el mismo techo, el desapego que hay con los padres. El término nido vacío hace específicamente referencia a esos sentimientos, a esa nueva etapa que van a enfrentar los papás, porque también vamos a discutir varios roles, ¿no? De ellos, como en este caso podríamos discutir o observar el rol de ellos como papás, pero también se quedan ellos como pareja ahora, o sea, como ya no existe esa persona a quien cuidar, a quien no, que no existe en el sentido que necesariamente falleció o que necesariamente ya se perdió todo el contacto con el hijo o la hija. No, pero ese rol de cuidador cambia completamente, porque ya no es ya la mamá, por ejemplo, bueno, va a depender también el rol y la forma, la estructura familiar. En mi caso, mi mamá era la que cuidaba de ese tipo de cosas de la casa, de qué íbamos a usar, de nuestra ropa. Entonces, al irnos, mi hermana y yo, es como, ¿ahora yo qué hago? Como se queda se queda esta sensación de, ¿y ahora qué? Entonces, es enfrentar literalmente otra etapa de la vida y muchos papás no saben o ni siquiera lo hablan, ni siquiera lo expresan, ni siquiera pueden reconocer que están teniendo este síndrome del nido vacío. Y es muy importante, primero que todo eso, reconocer que les pudiéramos hacer entender a estos papitos que están en esta etapa la importancia que tiene que lloren, que vivan este duelo, literal, porque hay muchos que somos muy apegados a alguna de nuestras figuras paternas y esa separación duele. Entonces es importante como darles ese espacio y que ellos sientan esa libertad de expresar que, hey, mi hijo se fue, mi hija se fue, me está doliendo y que lo vean como algo normal. Porque también las personas alrededor, las tías, los abuelos van a decir: "Ah, usted sabía", o frases como: "Los hijos son prestados", y sí, como racionalmente nuestros padres saben que así es, pero cuando lo vives, no significa que la tristeza no va a estar, que no va a estar, que los extrañes. Así que es muy importante, primero eso, como que si tu papá o mamá estás en ese momento escuchándonos y estás atravesando esa etapa, está todo bien, llorarlo, decirlo, expresarlo, buscar con quién poder soltar esas emociones que te están invadiendo ahora. Esto es paradójico precisamente porque nos educan a la independencia, o sea, todo el tiempo nos están, desde la infancia nos están inculcando lo que deberíamos alcanzar cuando seamos adultos, lo que deberíamos hacer, y en la medida que vamos adquiriendo pues edad y conocimiento y experiencia, pues nos van enfocando más hacia esos objetivos de la independencia, precisamente para que pues no tengamos que depender de ellos en el futuro. Y como tú lo dices, parece un poco cómico el tema de, a pesar de que nos preparan para eso y tienen la conciencia de que, entre comillas, los hijos son prestados cuando se presenta la situación, pues viene un tema emocional muy complejo para los papás, pero yo también siento que aquí acá el tema del nido vacío, a pesar de que es un tema único, va a variar según muchísimos factores, porque no es lo mismo que tu hija se vaya o tu hijo se vaya de casa a vivir en la misma cuadra o en el mismo barrio o en la misma ciudad, a que se vaya de la ciudad o se vaya del país, porque entonces va a tener unas connotaciones muchísimo más significativas. Y además, con los roles que tú estás planteando bueno, de la mamá supliendo las necesidades de sus hijos y cuando se van, ahora qué hago, también se puede presentar para que hayan altercados entre pareja, porque muchas veces alguno de los padres vive muy enfocado en sus hijos y el otro muy enfocado en su vida. Y cuando los hijos no están, pues se presta para que se enfrenten nuevamente a la realidad y eso puede generar muchísimos conflictos entre los pares en lugar de unificarlos y que empiecen a vivir una vida en pareja. O sea, como que los hijos también sirven de cierta forma para contener eso que en algún momento va a explotar entre las parejas y esto es un tema muy complejo.
Exacto, es la etapa en la que los, los padres en el rol de pareja vuelven a verse frente a frente. Y ha pasado muchos años desde que empezaron a formar su familia, ahora son personas totalmente diferentes. La pareja y el tiempo del ciclo vital están en etapas totalmente diferentes. Entonces, es una etapa en la que la pareja se tiene que volver a redescubrir. La pareja tiene que volverse a mirar frente a frente y saber en qué punto están, primero individualmente, cada uno, para que asimismo se vayan a proyectar como pareja en esta nueva etapa. ¿Sí? ¿Cuál es, tal vez, por la llegada de los hijos hace muchos años atrás, el papá renunció a ciertas cosas que quería hacer o la mamá? ¿Será que este es el momento en que puedan retomar esas cosas que querían hacer? Por ejemplo, eh, no sé, le encantaba, mi mamá siempre ha sido muy artística, muy de pintar, muy de bailar, muy de estas cosas. Obviamente, mientras mi hermana y yo estuvimos en casa, ella no tenía esos espacios más. Entonces, ahora ella podría como volver a retomar esos hobbies, esas cosas que les gustaría hacer, porque ya tiene más el espacio. Eso es como individuo, pero ahora como pareja. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer juntos? ¿Qué cosas, digamos, que de cierta forma habíamos abandonado porque estábamos en otra etapa? ¿Qué podemos retomar ahora? ¿Hacia dónde queremos ir ahora como pareja? ¿Queremos empezar a viajar o queremos comenzar a hacer inversiones, a hacer un negocio? ¿Qué cosas te permiten esa nueva etapa de tu vida hacer tanto individualmente y como pareja ahora? Y, yo quería hacer una pregunta para analizar un poco esto, porque en general, en la experiencia que yo he tenido, es que veo mucho este síndrome del nido vacío en la mamá, en la mujer. ¿Ustedes piensan que esto es algo de género, que le da más duro a la mamá que al papá? ¿Cuál es su opinión y experiencia personal frente a esto? Tati, a nivel personal, yo al venir de una madre soltera, pues evidentemente digo que mi madre lo sufrió muchísimo, no solamente conmigo, que soy la hija mayor, sino que también con mi hermano, también con mi hermana, y a día de hoy siento que ella aún no logra como asimilarlo. Y también quería como que habláramos un poquito de eso, porque hay padres que quizás y al final, no sé, nunca lo logran asimilar. Y yo noto, por ejemplo, que constantemente me dice, te extraño, los extraño mucho, y quizás dentro de ella hay cierta tristeza cuando lo dice. Pero bueno, igual, mami, te amo, no pasa nada, lo entiendo totalmente. Pero yo siento que mi madre lo ha sufrido muchísimo y por tanto, claro, también siento que depende de la persona, si fue madre soltera, el padre quizás solo, o si, no sé, en tu caso, por ejemplo, que tú tuviste a tu madre, tu padre, pero probablemente tu madre era la más entregada, que estaba en casa 100%, entonces, claro, ella siente un poquito más la ausencia. No sé, yo también por ese instinto de madre que suele tener la mujer, me inclino mucho por pensar que se presenta más en nosotras. Bueno, particularmente creo que si bien por el tema este de ser la mamá y habernos tenido en su vientre, pues que puede llegar a pesar más, creo que también influye mucho durante la vida con quien uno haya tenido una mejor relación, si con el papá o con la mamá, porque al fin y al cabo, con la persona con la que uno haya desarrollado un mayor vínculo es la persona que más va a sufrir la ausencia, independientemente de si es la mamá o el papá. Eso no quita que si el mayor vínculo uno lo tiene con el papá, pues la mamá no vaya a sufrir, pero tal vez en menor medida que el papá, pues que tal vez perdió a su parcero, a su panita, a su hijo ahí súper cercano. Frente a lo que dice Juliet, por ejemplo, yo creo que influye mucho en el tema de superar este tema del síndrome del nido vacío, si la persona está en compañía o no, porque si la persona está sola, si está soltera, pues es muy difícil si se le ausentan todos sus hijos y se queda completamente sola. O sea, es ese constante de todos los días levantarse y ver su casa sola, de su ritmo de vida cambió por completo porque ya no están sus hijos
y no tiene tampoco con quién compartir, pues eso va a dificultar muchísimo versus o que estén en pareja o que empiece una relación después de que se vayan sus hijos, porque al fin y al cabo creo que lo más complejo de todo eso es enfrentarse nuevamente a la soledad o al vacío que queda después de la ausencia de los hijos. Sí, definitivamente va a depender, como mencionan, ese rol, esa estructura familiar, de qué forma se llevaba esa dinámica familiar, cuánto apego había, hacia cuál figura había más, así que también es algo que yo analizo de la cultura de aquí, con las familias que he trabajado. El asunto común ha sido que la mamá es la que sale a trabajar, o sea, afuera, y el papá trabaja en casa. Y por el papá trabajar en casa, pasa más, o sea, tiene más espacios en el día donde se encuentra con sus hijos. Porque desde pandemia esto cambió. Desde pandemia, muchos aquí en el área que yo estoy, muchos hombres trabajan en la parte de tecnología, de comunicaciones, de Facebook. Entonces no necesitan salir de casa, sino que trabajan ahí. Y las mamás sí tienen como tipos de trabajos que les exigen estar presencial. Entonces yo he visto mucho más como ese apego de los niños hacia la figura paterna. Yo nunca había presenciado eso. Entonces, eso me pareció interesante y por eso es que si yo no, yo sí no pienso que es como, sí, como esa cuestión de género, sino más como ustedes mencionaron, va a depender de cómo sea la dinámica familiar y quién se queda en casa, quién sale. Eso es interesante de observar. Y ahora quisiera que conversáramos un poco bueno, hemos hablado qué se siente, hemos conversado un poco nuestras experiencias personales, pero ¿qué le podríamos decir como a esos papás que nos están escuchando, que están enfrentando ese nido vacío? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué oportunidades tienen ellos ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué mundo podemos abrir para ellos ahora? Muchos piensan que, mis hijos se fueron, mi vida terminó, mi vida acabó, ya no hay sentido, ya no hay propósito. Y no es así. La vida sigue. Hay otro rol ahora que tú puedes cumplir, pero a veces pasan tantos años que tú estás con tus hijos que literalmente tú te olvidas hasta aquí a ti qué te gusta hacer. O sea, es como pasa un olvido completamente de la misma persona y de la pareja. Acá me parece muy importante destacar que el miedo está muy presente, porque si bien la persona puede saber que, bueno, mis hijos se fueron, puedo retomar mi vida por completo, puedo empezar a hacer todo lo que yo quiera, pues en cierta forma hay miedo porque se va a perder o sea, se pierde la costumbre, se tiene que salir de la zona de confort. Y entonces no sé qué hay afuera, llevo tantos años haciendo lo mismo que ahora me da miedo salir a la realidad y enfrentarme nuevamente a lo que yo quiero, a mis pasiones, porque generalmente se tiene la concepción de que los hijos son unos limitantes, restringen a las personas, bueno, a los papás, de hacer muchísimas cosas por la responsabilidad que conllevan. Y entonces llevan tantos años esa responsabilidad sobre sí que el día que ya pueden liberarse porque sus hijos se van a vivir sus vidas, tienen miedo nuevamente de enfrentarse a lo que hay afuera, porque vivieron muchísimo tiempo en el proceso de vivir para sus hijos. Y entonces se les olvidó vivir por ellos mismos y cuando ya tienen la oportunidad, pues se bloquean ante el miedo inminente de poder hacer con su vida lo que quieran. Yo creo que de las cosas más destacables frente a esto es todo en la vida hay que verlo como una posible oportunidad. Entonces es un proceso de redescubrimiento, porque posiblemente lo que a ti te gustaba antes de tener tus hijos puede que ya haya cambiado, independientemente de la cantidad de años que hayan pasado. Es un momento de volverte a poner a ti como eje central por completo de tu vida. Eso no quiere decir que tus hijos te van a dejar de importar, ni que los vas a dejar de amar, ni que vas a estar pendiente de ellos, pero por un momento va a empezar la vida a girar en torno a ti y ya no en torno a tus hijos. Entonces puedes volver a empezar un proceso de autoconocimiento, de autoexploración y volver a identificar ahora qué es lo que te gusta y volver a reencontrarte con tus pasiones. Y creo que es un proceso muy bonito, a pesar del dolor que hay detrás, para que la persona vuelva a reencontrarse con sí misma. Yo diría que sería muy bueno como mirar esta situación con cierto positivismo en pro más o menos de lo que dices tú, Camilo, como mirando los intereses propios. ¿Por qué? Bueno, incluso tengo una paciente que
no es una señora mayor, o sea, no pasa los 60 años, pero en su camino, claro, se ha quedado sin su esposo, se ha quedado sin sus hijos y ha encontrado cierta pasión en el yoga, por ejemplo. No se había dedicado nunca espacios donde pudiera ejercitarse, caminar, meditar, estar sola, salir a pasear con su perro. Em, Todo esto ha sido como, wow, qué bien se siente y nunca lo había vivido. Incluso también cuando está la pareja presente, cuando se va un hijo y queda la pareja junta, yo creo que es una oportunidad gigante de como fortalecer muchísimo esa relación y si existe la posibilidad, viajar, tener esas citas de vamos a cenar un día de estos, vamos al teatro. Siento que hay muchísimo que, que pueden hacer para fortalecer y entre los dos, si es el caso, pues llevar esta situación muchísimo mejor. Pero ya les digo, con el ejemplo de mi paciente, la verdad es que ha sido como un súper descubrimiento poder llegar a esos espacios tan íntimos con ella misma que de cierto modo incluso podría ella tener un poco de arrepentimiento de, wow, todo lo que me perdí durante muchos años porque de verdad esto se siente súper bien. Sí, exactamente. Es muy confrontante y creo que fuiste tú, Camilo, que mencionaste la palabra costumbre, porque somos de rutinas, somos de costumbres. Así que cuando hay estos cambios tan bruscos, obviamente nos descolocamos como, ¿y ahora qué? Ahora como, ¿de qué se trata todo esto? Aparte de lo que ustedes ya mencionaron, que me parece muy útil para los papás que nos están escuchando y que están en esta etapa, es la oportunidad como de potenciar ese reencuentro como pareja, de que comiencen a llenar la relación nuevamente de cosas diferentes, de cosas nuevas para ellos en esta etapa que se viene, de ser tal vez más creativos en las cosas que pueden hacer juntos, del tiempo en que pueden pasar juntos, de esas cosas que querían hacer cuando por primera vez se conocieron y tal vez estaban en pausa, las pueden retomar ahora o surgieron nuevos sueños en todo este transcurso de la vida. También abrirnos un poco. Yo a veces tengo la sensación de que somos muy egoístas. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas a nuestro alrededor, nuestro círculo familiar más grande, o amigos o gente cercana, que puede, que nosotros podemos ayudar a ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Colombia usamos mucho esto de ser padrino, madrina de alguien, o tenemos sobrinos, o personas más jóvenes que están en otra etapa de la vida, y nosotros podríamos ser mentores de estas personas. O sea, nosotros podríamos, después de la experiencia que vivimos, comenzar como este rol de, hey, yo ya estoy en otra etapa, yo ya he acumulado tanta experiencia, mis hijos ya no están, ahora yo puedo como ser un tipo de mentor para otros también. Eso me parece chévere, eso me parece importante, porque muchas veces como mujeres y como hombres necesitamos como un mentor, como alguien a quien poder decir, necesito un consejo. Y yo siento que a veces la gente adulta no tiene eso. Entonces, qué bueno que si tú estás en esta etapa, tú puedas sentir como apropiarte de que tú puedes ser una buena referencia para esas personas que están atrás de ti. Eso me parece lindo, importante, lo he visto. Además de eso, también reorganizar, ¿no? Reorganizar el tiempo, reorganizar las pasiones, reorganizar la estructura, ¿no? De cómo va a ser tu día a día, porque evidentemente va a ser diferente. Otro punto también importante sería retomar la vida social, ¿no? Porque se descuida, ¿no? Esa parte de salir con amigos, con colegas, con gente que está a la par contigo. Es la oportunidad perfecta para retomar más profundo esas amistades. Bueno, Tatiana, muchas gracias. Definitivamente este episodio creo que va a servirle muchísimo a todos los papás, porque pues en definitiva es un proceso natural, viene desde los animales, también lo tenemos que vivir los seres humanos, y es bueno y bonito
prepararnos para cuando suceda, pues tener como herramientas precisamente para afrontarlo mejor. Y frente a lo que dices, que me parece también importante destacar de ser mentores, yo creo que debemos trabajar mucho en nosotros para poder llegar a ese nivel. Obviamente eso requiere muchísima autoridad, muchísimo compromiso, porque pues al fin y al cabo, pues es a través del ejemplo que tú des, de tus comportamientos, de tus actitudes, y en la medida que tú seas una persona íntegra, pues vas a tener una colita detrás de ti que va a estar admirándote y va a estar queriendo que tú en algún momento de la vida pues le sirvas para aconsejar, para guiar, para apoyar. Muchas gracias, Tatiana, por habernos acompañado el día de hoy. Espero que nos podamos ver en un próximo episodio. Juliet, hasta la próxima, y a todos los oyentes les deseo un excelente día y una gran semana. Y es gente bonita, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Tati, gracias por tus palabras, por tus bonitos aportes, por esas cápsulas vitamina que estuvieron bien potentes. Gracias, Juliet y Camilo. A ustedes también por sus aportes. Me gusta mucho hablar siempre de las familias, como se han podido dar cuenta. Así que muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos ustedes que nos están oyendo. Recuerden que su feedback nos importa. Creen el hábito de escucharnos. Somos Creabits.